Buenos días. En este video vamos a hablar del pasaje del matriarcado al patriarcado. La idea original de este video pertenece al profesor Serafino Massoni. Os dejo el link al video original en la descripción. La fuente es el libro La stirpe del serpente, escrito por Serafino Massoni. Vamos a empezar. Podemos decir que el matriarcado ha sido la primera y más larga modalidad de organización del género humano. Nosotros vivimos en el patriarcado aproximadamente por 3500 años, pero esto representa solamente la punta del iceberg, porque en realidad el verdadero iceberg es el matriarcado, que ha durado por miles de años. El matriarcado representa una sociedad en la cual el poder está en las manos de las mujeres y no hay propiedad privada. Esto es el concepto principal, es la diferencia principal entre matriarcado y patriarcado. En el matriarcado no hay propiedad privada. Durante el matriarcado, la humanidad no había descubierto todavía la función del esperma masculino. Se pensaba, se creía que las mujeres se quedasen embarazadas autónomamente, como dice la palabra griega partenogénesis. Eso significa que se creía que no se necesitaba el esperma masculino para quedarse embarazada y para generar los hijos. Entonces, esto determinaba que solamente las mujeres eran responsables de la continuación de la especie, sin la necesidad de los hombres. Por esa razón, las mujeres manejaban la sociedad y detenían el poder. Cuando los hombres descubren la función del esperma, nosotros vemos por primera vez el concepto de propiedad privada aparecer en la sociedad. En el matriarcado, también las relaciones sexuales no eran tan difíciles como en el patriarcado. Esto porque tanto los hombres como las mujeres ignoraban que una relación sexual podía determinar el embarazo de la mujer y los hijos. Eh, Esto en el matriarcado. En el patriarcado, entonces, cuando se descubre la función del esperma, los hombres, para determinar la paternidad de los hijos, eh, crean una nueva forma de sociedad donde las mujeres están controladas. ¿Qué sucede? Las mujeres tienen que llegar vírgenes hasta el matrimonio y tienen que ser fiel a los maridos después del matrimonio. Entonces, nosotros podemos situar el descubrimiento de la función del esperma aproximadamente entre 1400 y 1350 antes de Cristo, donde esto se sitúa en Egipto durante la época del faraón Akenatón, llamado también Amenofis IV. Como sabemos, los egipcios tenían muy buen conocimiento de la anatomía humana y de hecho en el proceso de momificación podía durar hasta más de 2 meses. Entonces ellos tenían muy buen conocimiento de la anatomía humana. Claramente esto, el descubrimiento de la función del esperma no sucede de un día para otro. Eso es un proceso que ha durado mucho tiempo y es el fruto de la búsqueda
de los médicos y de los científicos egipcios en el curso de los siglos. Entonces, volvamos a la época de Akenatón. ¿Qué sucede? Una vez que Akenatón fue informado desde sus científicos sobre el descubrimiento de la función del esperma y que los hijos son el resultado de una relación sexual entre los hombres y las mujeres, él decide de establecer una nueva religión en la cual el punto central es la supremacía de un único y solo Dios, un Dios masculino llamado Atón, que es el dios del sol, y este Dios es puro espíritu, y el sol es su representación en el mundo. Diferentemente, en el matriarcado, nosotros podíamos ver muchas divinidades, muchas diosas, mayoritariamente femeninas, que estaban basadas en la tierra. En este caso, Dios está en el cielo, fuera de la tierra. Claramente, como podéis imaginar, el pasaje desde el matriarcado al patriarcado no sucede de un día para otro. Hay un periodo en el cual el matriarcado y el patriarcado coexisten y el poder está igualmente distribuido en la sociedad entre hombres y mujeres. Pero en el largo periodo, en el largo plazo, el patriarcado gana y el matriarcado desaparece. Entonces, volvamos en Egipto. Con este faraón Akenatón, nosotros experimentamos el primer monoteísmo en Egipto. De hecho, antes de Akenatón había muchas divinidades, no solamente Atón, había muchas divinidades, del sol, de la muerte, distinta. Era una sociedad politeística. ¿Qué sucede? Claramente, durante el periodo en que Akenatón está en vida, él con su poder y su influencia logra mantener este monoteísmo del dios Atón. Pero, como os podéis imaginar, la casta sacerdotal existente no estaba contenta de este monoteísmo. Y de hecho, después de la muerte del faraón Akenatón, ellos instigan a la población a la revolución. Y en el curso del tiempo, todos los símbolos, todas las imágenes, todo lo que recordaba Atón, el dios Atón, han sido destruidos. Y al final, después de este tiempo, después de esta época de revoluciones, el Egipto vuelve a ser una sociedad politeística. Entonces, ¿qué sucede? Durante este periodo revolucionario, un grupo de curas, un grupo de sacerdotes, entre los cuales estaba Moisés, de hecho Moisés podía haber sido o un príncipe egipcio o un sacerdote egipcio, pero él era egipcio. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés con otro grupo de sacerdotes, alrededor de 1350 a.C., se escapan de Egipto para evitar este periodo de revolución y para evitar sencillamente de que fueran matados para apoyar esta religión monoteística del dios Atón. Entonces, ellos escapan de Egipto llevando con ellos el papiro que contenía las nuevas reglas de la vida, o podemos llamarlo los nuevos mandamientos.
Eh, esta casta sacerdotal es la casta de los llamados levitas. Eh, Ellos se mueven a la zona del norte de Egipto, donde está el delta del río Nilo, eh, y en esta zona del norte de Egipto, ellos encuentran el pueblo judío. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés le explica al pueblo hebraico que él tiene el Dios más poderoso que haya nunca existido y que este Dios ha escogido tanto a los levitas como al pueblo judío como el pueblo elegido. ¿Qué sucede? Que los judíos, la mayoría de ellos, siguen a Moisés y una pequeña parte de ellos que no están de acuerdo con estos mandamientos, con este Dios, que es el Dios Yahvé, migran en la zona norte occidental de África. Entonces, digamos que el pueblo judío, la mayoría sigue a Moisés y una pequeña parte que decide no seguirlo se mueve para el norte oeste de África. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés, los levitas y el pueblo judío vagan durante 40 años en el desierto del Sinaí antes de moverse definitivamente en la tierra de Canaán. Eh, en este periodo, nosotros encontramos el famoso episodio de las piedras que contienen los 10 mandamientos. Eh, Estos mandamientos no son otra cosa que las nuevas reglas de la vida que habían sido implementadas por parte de Akenatón, del faraón Akenatón, en Egipto. De hecho, es más probable que Moisés bajase de la montaña del Sinaí con los papiros egipcios que él se llevó de Egipcio cuando escapó, que bajase con las dos piedras. Pero esto no tiene mucha importancia, que fueran piedra, que fueran papiro. El punto central es que el dios Yahvé eh, le dio como nueva regla de vida al pueblo judío los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué sucede con estos 10 mandamientos? Estos 10 mandamientos, el punto central de ellos es que ellos han legitimado por primera vez y de una manera muy fuerte la propiedad privada. De hecho, dos de los 10 mandamientos son no robar y no desear la mujer del vecino. O sea que la mujer y las cosas de los demás, las cosas del vecino, tienen el mismo valor. La mujer tiene valor de un objeto. Y por primera vez, el concepto de propiedad privada está legitimado por parte de Dios, por parte del Dios más poderoso que nunca había existido antes y que ha creado todo desde la nada. Eh, podemos posicionar este episodio de los 10 mandamientos alrededor de 1330 antes de Cristo. El punto es que antes de esta fecha eh, no se puede encontrar en otra parte del mundo una legitimación tan fuerte de la propiedad privada. Esta legitimación proviene directamente desde Dios. La mujer es igual a la propiedad privada. Esto representa la legitimación del patriarcado. Entonces podemos decir que los judíos tienen la paternidad del patriarcado
¿Y qué sucede? Que este nuevo concepto de propiedad privada, legitimado directamente por Dios, se difunde, se esparce en todo el mundo. Eh, esta perspectiva, esta perspectiva de la ilusión de la propiedad privada, conquista todo el mundo. Y diferentemente desde, desde la religión cristiana y el Islam, diferentemente de Cristo y Alá, el Dios Yahvé, el Dios judío Yahvé, no crea el paraíso y el infierno. No existe, digamos, la vida después de la muerte en la religión judía. Eh, y de hecho, en la religión judía, el paraíso y el infierno, los judíos los experimentan directamente en la tierra, directamente en el mundo. ¿Por qué? Si ellos se portan bien y siguen los mandamientos, las reglas de la vida de la religión judía, ellos experimentarán el paraíso en la tierra. Contrariamente, si se portan mal y no siguen los mandamientos de la religión judía y del Dios Yahvé, ellos experimentarán el infierno en esta misma tierra. O sea que le irá mal, tendrán sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dijimos, que el punto central, el punto principal sobre la propiedad privada es que la ideología judía, en la cual la propiedad privada está legitimada por parte del único y más poderoso Dios Yahvé, esta ideología, esta idea, conquista todo el mundo. Podríamos más bien decir, quotando el sociólogo Max Weber, que escribió el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que en la vida real la idea del capitalismo no proviene del protestantismo, sino de la ideología hebraica, de la ideología judía. Y desde el monoteísmo judío deriva tanto la religión cristiana como el Islam. Eh, eh, Ellas provienen del Viejo Testamento y las dos, tanto el cristianismo como el Islam, confirman una vez más este concepto de propiedad privada. Por ejemplo, puedo mencionar el episodio que está contenido en los evangelios cristianos, en el cual los fariseos le preguntaron a Cristo si fuese justo pagar los impuestos a los romanos. Claramente ellos querían poner a Cristo en dificultad y por eso le hacen, digamos, esta pregunta para ver que él contestase lo que iba a contestar y para ponerlo, digamos, en una mala perspectiva con los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Cristo le dice a los fariseos, ¿podrían enseñarme una moneda del Imperio Romano? Entonces los fariseos se la dan, él la mira, la examina y ve que en una cara de la moneda está dibujada la imagen del emperador, del César. Y entonces, en este episodio, Cristo contesta, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él hubiese podido contestar, yo estoy en contra de la propiedad privada, o yo no quiero saber nada de esto, porque a mí no me interesa el concepto de propiedad privada. En vez, este episodio confirma una vez más el concepto de propiedad privada. Dele a César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Igualmente,
también en el Islam encontramos el reconocimiento y la confirmación de la propiedad privada. Y para concluir, podemos afirmar que la ideología judía continúa a través de la religión cristiana y del Islam. Entonces, a esta altura, podríamos más bien afirmar que el 80% de la humanidad sigue la ideología judía de la propiedad privada, tanto fuera con la religión judía, con la religión cristiana, con el Islam, porque las tres religiones están llenas de la ideología judía y del concepto de la propiedad privada. Como dicho anteriormente, la ideología judía ha conquistado el mundo entero. Ahora vamos a ver otro punto importante. Nosotros podríamos describir el pasaje del matriarcado al patriarcado como el pasaje desde el Edén al Valle de las Lágrimas, donde vivimos hoy. ¿Vale? El Edén, el paraíso en la tierra, y después que Adán y Eva fueron, digamos, expulsados del Edén, nosotros vivimos en el Valle de las Lágrimas. El Edén representa la situación en la cual Adán y Eva vivían felices, por cierto, sin tener conciencia de la función del esperma. Esta condición de la humanidad antes que Adán y Eva comiesen el fruto del conocimiento del bien y del mal, era una condición del matriarcado, era una condición de felicidad. ¿Qué sucede? Que ellos, cuando deciden de comer el fruto del conocimiento, fueron expulsados del paraíso en la tierra, fueron expulsados del Edén. Y este episodio está descrito en el libro de la Génesis. Nosotros podemos igualar el episodio del descubrimiento de la función del esperma al episodio en que Adán y Eva fueron expulsados desde el paraíso en la tierra. Esto representa el pasaje desde el matriarcado al patriarcado. De hecho, no hay vuelta atrás. No se puede volver atrás al matriarcado, como no se puede volver en el Edén, y la humanidad ha encontrado su consuelo en la propiedad privada. Claro, uno podría decir, ok, es un descubrimiento, es un progreso. Bueno, no siempre un descubrimiento significa un progreso, porque también podría mencionaros la bomba atómica o la mina antihombre. Esos son descubrimientos, pero no son necesariamente progresos. Entonces, el descubrimiento de la función del esperma, que está representado, digamos, en el paraíso en la tierra, como el descubrimiento, el conocimiento del bien y del mal, esto ha determinado que la humanidad ha determinado el pasaje del matriarcado al patriarcado y ha determinado que la humanidad pasase, fuera acabando en el Valle de las Lágrimas. De hecho, está el famoso dicho, tú hombres trabajarás con el sudor de tu frente y tu mujer parirás con mucho dolor. Entonces, ya no se puede volver atrás y el único consuelo de la humanidad, después de haber sido botada
del paraíso en la tierra es la propiedad privada. Claramente, esto no sucede de un día para otro. Como mencionado, hay una fase de interreino, de cogestión, donde el matriarcado y el patriarcado coexisten, antes que el patriarcado domines completamente y suprima el matriarcado. A un cierto punto, el patriarcado es demasiado fuerte y el matriarcado desaparece. Entonces, en el patriarcado está caracterizado por la supremacía de los hombres, y de hecho nosotros encontramos esto también en la filosofía griega, donde Aristóteles sostiene que la mujer es un puro objeto y su función es la de ser un contenedor del esperma humano, del esperma masculino. Entonces, ya la mujer no es ni siquiera un ser viviente, es un mero objeto, y su función es ser el contenedor del esperma masculino. Eh, la relación entre hombres y mujeres se refleja en la relación que Adán tenía con sus dos mujeres. Ahora estaréis preguntando, ¿dos mujeres? Sí, son dos las mujeres de Adán. En el Viejo Testamento, nosotros no encontramos quién es la primera mujer de Adán, llamada Lilith. Eso porque fue removida en el curso de los siglos, pero ella estaba en un principio, pero luego fue quitada del Viejo Testamento. Nosotros la podemos encontrar en el infierno de Dante, en el grupo de los lusturiosos. Eh, pero si queremos obtener más información sobre este personaje, sobre Lilith, nosotros tenemos que buscar en el libro de Midrash, en los mitos judíos. Entonces, ¿qué sucede? Que el pasaje de Lilith a Eva representa el punto final, digamos, el último pedazo del pasaje desde el matriarcado al patriarcado, eh, donde el poder de los hombres está consolidado y las mujeres están definitivamente subordinadas a los hombres. Vamos a ver, a mirar esa historia. Entonces, ¿qué sucede? En un principio, el dios Yahvé generó, desde dos pedazos de arcilla, de fango, como queráis, generó, digamos, le sopló la vida en dos pedazos diferentes de arcilla. Él generó Adán y Lilith. Entonces, Adán y Lilith tienen la misma dignidad, porque ellos han sido creados independientemente desde Dios. Los dos provienen directamente de Dios, y tienen la misma dignidad y los mismos derechos. ¿Qué pasa? Que Adán quiere controlar a Lilith, quiere dominarla, o sea, quiere que Lilith sea sumisa a él. Y tenemos un episodio en el cual, especialmente durante el acto sexual, Adán quiere dominar a Lilith. Pero eso, aparte del episodio de la relación sexual, es más en general, que Adán quiere dominar a Lilith. No quiere que ella sea igual a él, que tenga los mismos derechos, y quiere que sea sumisa a él. Entonces, ¿qué sucede?
Claramente Lilith no está contenta, ella quiere tener los mismos derechos, el mismo trato, la misma dignidad, eh, pero Adán no quiere saber, Adán quiere dominarla y quiere que ella sea sumisa a él. Entonces, o sea, en un cierto punto, sucede que Lilith decide abandonar el Edén e irse a vivir afuera. O sea, ella abandona el Edén y porque quiere vivir libremente y porque ella quiere tener la misma dignidad y los mismos derechos de Adán. Entonces ella se va, deja a Adán solo en el Edén y después, ¿qué pasa? Que Adán está triste, llora, se siente solo y a esta altura Dios se da cuenta que él ha cometido un grave error en su primera creación del hombre y la mujer, dándole la misma dignidad tanto a la mujer como al hombre. Entonces, ¿qué sucede para, digamos, hacer feliz a Adán? Mientras Adán duerme, Dios genera Eva desde una costilla de Adán, porque la mujer tiene que ser subordinada al hombre. Entonces, ahora, en esta situación, Adán está muy contento, porque ahora solamente él proviene directamente de Dios, y Eva viene de Adán. Entonces tiene que ser subordinada y sumisa a él. Este episodio eh, representa el pasaje desde el periodo del interreino entre matriarcado y patriarcado al patriarcado. La operación está concluida. Estamos ahora en puro patriarcado. Si miramos alrededor del mundo, podemos encontrar algo similar en el mundo griego. Por ejemplo, los mitógrafos nos cuentan que la diosa Minerva proviene directamente de la cabeza de Júpiter. Entonces, ella nace directamente adulta desde la cabeza de Júpiter. Entonces, de nuevo encontramos la confirmación del patriarcado y la supremacía del hombre sobre la mujer. O sea que la mujer proviene del hombre y por eso tiene que ser sumisa al hombre. Siempre en el mundo griego también encontramos que tanto Aristóteles como Platón fundan sus teorías en la religión judía y en el dios Yahvé. Por ejemplo, cuando ellos hablan de la creación del mundo, el demiurgo y tal, el mundo de las ideas, todos estos conceptos son los mismos conceptos que encontramos en la religión judía. Eh, Nosotros podríamos identificar el Dios Yahvé como el Padre y Jesús Cristo y Alá como los hijos. ¿Qué ha sucedido? Que durante los siglos el mundo cristiano ha querido celebrar la cultura griega. Esto porque ha querido, ¿cómo decirle? Ha querido quitarle importancia a la cultura y a la ideología judía, evitando así de reconocer los estrictos lazos que existen entre la cultura griega y la cultura judía. Pero en la vida real, mirándolo bien, todos estos conceptos están contenidos en la ideología judía. Entonces es desde ahí que todo surge. Eh, Hoy en día, si lo analizamos bien, la ideología judía domina todo el mundo. Por ejemplo,
los premios Nobel, los directores de cine, la prensa judía, los bancos y podríamos seguir por mucho, en muchos sectores, desde la finanza, etcétera, etcétera. Eh, en todos esos sectores vemos que el mundo judío está lleno de ellos. Eh, Podríamos decir que el copyright de la propiedad privada pertenece a los judíos. ¿Qué sucede? Que la familia monogámica patriarcal está formada de una manera tal que ella se perpetúa y que ella continúa la estructura patriarcal durante los siglos. O sea, que ella se auto regenera y no es posible, no es posible cambiar el tipo de familia y de estructura patriarcal. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que la humanidad, o sea, Adán y Eva, fueron expulsados del Edén, no hay vuelta atrás, no se puede volver atrás. Podemos decirlo en otra forma, una vez que el pasaje del matriarcado al patriarcado está completo y no es posible volver atrás, nosotros deberíamos abandonar la idea de la revolución, porque no funciona. Por ejemplo, eh, un momento. Entonces, estaba diciendo que nosotros, la humanidad, no puede volver atrás, no se puede volver al matriarcado. La humanidad debe abandonar el concepto de la revolución. ¿Por qué no funciona? El amor de la humanidad para la propiedad privada es demasiado fuerte, como está demostrado por la reciente historia de la Unión Soviética. Hemos tenido 70 años sin propiedad privada y al final todo ha vuelto a la situación originaria, sino inclusive peor. Entonces, en lugar de la revolución, el ser humano debería utilizar las reformas, ir paso por paso y buscar pequeña mejoría, porque el concepto de la propiedad privada no se puede eliminar, no puede ser destruido, pero en lugar de la revolución, que lo quiere borrar todo de un golpe, podemos usar las reformas, podemos mitigar el sufrimiento que conlleva la propiedad privada. Uh, Esto es, en síntesis, el concepto que quería explicaros con este video. Este video representa un resumen de los estudios hechos por el profesor Serafino Massoni que han llevado a la publicación del libro La estirpe del serpente. Os dejo el link en la descripción. Muchas gracias por mirar este video y que tengan un buen día. Hasta luego.